Nacido en Santiago de Chucho, Perú, en 1892, César Vallejo es una de las voces fundamentales de la poesía latinoamericana. Tras estudiar en Lima, donde contactó con la vanguardia artística, trabajó como profesor. Pero la vida de Vallejo estuvo marcada por el dolor. Una experiencia que lo marcó profundamente fue su injusto encarcelamiento en Trujillo en 1920. Es en esta época dolorosa que incluye también la muerte de su madre y un fracaso amoroso que gesta su obra cumbre. En 1922 publicó Trilce. Esta obra fue una ruptura total con el modernismo y su trabajo anterior, y se le considera una pieza fundacional de la poesía vanguardista en español. Inicialmente el público la criticó, la ignoró y la rechazaron debido a su radical innovación lingüística y temática. Sin embargo, Trilce es un testimonio de sentimientos y dolor. Después de su viaje a Europa, Vallejo se estableció en París, donde se casó y siguió trabajando como profesor, y falleció el 15 de abril de 1938. Hola, soy Maffer y hoy hablaremos sobre la cronología de una obra muy peculiar y muy extraña en el buen sentido. He conseguido que el escritor de Trilce viniera y les contara un poco sobre el proceso de escritura de su propia obra, para entender por el proceso por el que pasó. Bueno, los dejo con él. Bye. Hola jóvenes, soy César Vallejo. Hablemos sobre la cronología. Las fechas de escritura de mi hermosa y compleja obra Trilce tienen muchísimo que ver con todo lo que tuve que pasar y cómo pude ser una fuente de tristeza o inspiración. El primer periodo de composición fue en 1918. Fue un momento muy dramático de mi vida, pues pasé por un fracaso amoroso. Luego en 1930 fue publicado por segunda vez mi libro en España y se dio gran difusión por toda Europa. Y además marca una ruptura con la lírica modernista anterior. Atención, hablaremos sobre la hipnosis. Primero debemos saber que Trilce posee 77 poemas sin título, rechazando convenciones formales. El contenido de estos poemas se basa en experiencias de César Vallejo, como La triste cárcel. Hola, soy yo de nuevo. Muchos poemas reflejan el trauma de encarcelamiento que sufrió Vallejo. Él les contará más. En 1920 explora el tiempo, el encierro físico y emocional y además la injusticia. Trataba de ver lo positivo, pero la tristeza se apoderaba de mí. Otra experiencia muy marcada en mi vida fue la familia. Tenía un recuerdo muy doloroso de mi querida madre, que está en el cielo. Sentía nostalgia por el lugar y la infancia. Me sentía perdido y muy solo, por lo que traté de plasmarlo en mi obra. Ese sentido de impaciencia se apoderaba cada día más de mí. Pero lo que más me marcó, y yo traté de marcar también en mi obra, fue el amor. Abordé la experiencia amorosa y sexualidad con una crudeza inédita, por lo que en mi obra la entrelacé la pasión con el dolor y frustración. Créanme, no la pasé bien. César Vallejo, como el yo poético, representa un elemento personal que describe su decepción, melancolía y pensamientos existencialistas. La familia aparece como alusiones a la vida doméstica y rural que le llevan a su infancia. Su madre se muestra como un símbolo principal, uno de amor, pérdida y nostalgia. El interés romántico es una presencia femenina y abstracta que representa el amor, el deseo o la ausencia. Vallejo en varias ocasiones se refiere a la humanidad, esto como una figura colectiva. Sin embargo, hay otras figuras como los marginados y los indígenas, que los acompañan. Hay variedad de símbolos, como los símbolos antropomorfizados, que serían el sol, la lluvia y otros personajes abstractos que dialogan con el yo poético. La muerte como símbolo tiene un valor más especial para Vallejo. Esta no es un fin, sino un símbolo de finitud que viene luego de la vida. El amor aparece como un tema recurrente, teñido de melancolía o frustración. El erotismo se hace presente con este, donde el deseo se entrelaza con reflexiones existencialistas. Vallejo sutilmente juega con la lingüística, y este es un tema implícito en la ruptura de las normas del lenguaje. Vallejo juega con neologismos, sintaxis rota y palabras inventadas, como el propio título de la obra, Trilce. Al hablar de Trilce, tenemos que entender que esta obra fue publicada en pleno auge de las vanguardias y rompió todas las reglas. Vallejo no usa el tiempo y el espacio de forma normal, sino que lo convierte en una expresión de su propia angustia. En Trilce, el tiempo no avanza, no es lineal, es fragmentado,
distorsionado y sobre todo estancado. Vallejo destruye la lógica con frases como el traje que vestí mañana. Esto nos dice que el pasado, el presente y el futuro ya no tienen un orden fijo. Esta ruptura refleja el momento personal de Vallejo, marcado por la muerte de su madre y su injusto encarcelamiento. El tiempo se siente como un ciclo cerrado de sufrimiento. Lo vemos en el poema 2, con la repetición constante de tiempo, tiempo y era. El tiempo es tan pesado que se siente estancado, así como la frase mediodía, estancado entre relentes. Incluso en la gramática, Vallejo experimenta. Las palabras de tiempo funcionan a la vez como verbos, mezclando todo. El espacio en Trilce se mueve entre el encierro y la memoria. Tenemos la celda de la prisión, el lugar de la limitación absoluta, que Vallejo describe como una frialdad geométrica, las 4 paredes ablicantes. El espacio del dolor. Frente a ese encierro, el poeta escapa a 2 lugares. Santiago de Chuco, su pueblo natal, que es el paraíso perdido y la infancia y la felicidad, y Lima, la injusticia y la soledad. La clave es que Vallejo lleva el espacio hacia adentro. Los objetos del hogar como el sillón del padre son las únicas puertas que quedan al recuerdo. Al final, el verdadero escenario de Trilce es el cuerpo y la mente del poeta. Hola, vamos a ver los recursos y figuras literarias de Trilce, la obra poética de César Vallejo de 1922, llena de emoción y caos. Los recursos literarios incluyen narración fragmentada como esta espiral, descripciones que apelan a los sentidos como este ojo y diálogos implícitos como estas siluetas hablando. Todo crea un estilo intenso y desordenado. Las figuras literarias son súper creativas. Personificación, como ese árbol que parece vivo. La onomatopeya, como rumb, que imita ruidos. Y antítesis, con flechas que muestran contraste, dando profundidad a los poemas. Esto hace Trilce único y poderoso.